Vamos a ver los estudios relacionados con las pruebas diagnósticas, específicamente los estudios de validez y de fiabilidad. Se aplica la misma metodología si estamos evaluando pruebas diagnósticas o si estamos evaluando pruebas de tamizaje o pruebas de cribado. Estos estudios, pues como está titulado, tienen un componente que es la validez y otro que es la fiabilidad. La validez es la capacidad para distinguir entre quien tiene una enfermedad y quien no la tiene. Y tiene 4 componentes que son la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivo y negativo y las razones de verosimilitud positiva y negativa. Por otro lado, la fiabilidad es la que responde a la pregunta si pueden reproducirse los resultados obtenidos en la prueba en diferentes sitios o en diferentes momentos. Tiene en cuenta las variaciones que hay en el sujeto o entre observadores o en el mismo observador y se mide por porcentaje de acuerdo y luego se hace pues por estadístico de capa. Vamos a ver cada una de ellas. También haciendo uso de la tabla de 2×2, vamos a ver para el caso de pruebas diagnósticas o de pruebas tamiz cómo se construye la tabla. Primero, en las filas, titulando las filas, viene positivo y negativo. Esto hace referencia a la prueba que estamos evaluando, a la prueba tamiz, a la prueba diagnóstica que estamos evaluando frente a una prueba de oro, una gold estándar, que es la que titula las columnas. Como la gold estándar es en la que vamos a confiar, vamos a considerar que sus resultados son enfermo y sano. Mientras que en la prueba que estamos evaluando, los resultados son positivos o negativos. Es muy importante que tengamos en cuenta que no todo resultado positivo significa enfermedad, también hay falsos positivos. Lo mismo que no todo resultado negativo significa que la persona esté sana, porque hay falsos negativos. Entonces, siempre que hagamos alusión a la prueba que estamos evaluando, hablaremos de resultado positivo, resultado negativo, mientras que cuando hablemos de la prueba de oro, ahí sí hablaremos de enfermos y de sanos. De nuevo tenemos pues nuestra tabla con las celdas A, B, C y D y estas marginales que son las sumatorias y aquí viene el total de la muestra. Veamos entonces el cuadro de abajo. Aquí tendríamos total de enfermos pues, según la prueba de oro, 150. Total de sanos según la prueba de oro o la gold estándar, 950 individuos. Es decir que la muestra estuvo constituida por 1100 individuos. Positivos con la prueba tamiz que estamos evaluando fueron 260. Negativos con la prueba tamiz, 840. Ahora veamos, estos 120 son personas enfermas, por un lado, que además resultaron positivas, es decir, son verdaderos positivos. Estos 140 son personas sanas, pero que en la prueba tamiz o en la prueba que estamos evaluando dieron positivos, es decir, son falsos positivos. Esta celda, con un valor de 30, es gente enferma, está en la columna de los enfermos, pero están negativos en la prueba que estamos evaluando, es decir, son falsos negativos. Y estos 810 son sanos y además salieron negativos, es decir, son verdaderos negativos. Así entendemos pues ya lo que significan las 4 celdas internas de la tabla especial de los programas, de la evaluación de esos programas, de esas pruebas. Entonces, les decía que la validez está constituida por varias medidas, una de ellas la sensibilidad. La sensibilidad, si queríamos conocer la fórmula, pues es A, esta celda, sobre el total de esta columna, A sobre A más C. Pero que lo que nos interesa aquí es entenderla. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, la sensibilidad solamente hace referencia a los enfermos. Y del total de enfermos, ¿cuántos salen positivos? Del total de enfermos, que sería el denominador, ¿cuántos salen positivos, que sería el numerador? Entonces es A sobre A más C.
También se puede considerar como la probabilidad de obtener un resultado positivo en los sujetos enfermos, siempre es en los enfermos, o es la capacidad del test para detectar la enfermedad, o es la fracción de verdaderos positivos. Estos son los verdaderos positivos porque están enfermos y salen positivos. Entonces, la sensibilidad nos está hablando de un total de enfermos diagnosticados por la prueba de oro. ¿Cuántos es capaz de detectar la prueba que estamos evaluando? Esa es la sensibilidad. La especificidad. La especificidad es D, es decir, los verdaderos negativos sobre el total de sanos. Entonces es la probabilidad de clasificar correctamente como negativo a un individuo sano. Por eso solamente tiene que ver con la columna de los sanos. O es la probabilidad de obtener un resultado negativo en los sujetos sanos. ¿Cuántos son los sujetos sanos? Este total. ¿Cuántos de ellos salen negativos según esta prueba? Estos. Entonces es D sobre B más D. También es la capacidad del test para detectar la enfermedad, para descartar la enfermedad, o es la fracción de verdaderos negativos. Por otro lado, tenemos los valores predictivos. El valor predictivo positivo hace referencia del total de resultados positivos, en realidad cuántos estarán enfermos. Por eso es A sobre A más B. Se estima a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo. El denominador es el total de pacientes con resultado positivo. Es la probabilidad de encontrar a un individuo enfermo dentro de los positivos. Es decir, el denominador es el total de positivos y el numerador son los enfermos de ellos. Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Por su parte, el valor predictivo negativo hace referencia solamente a la fila de los resultados negativos. Entonces, de todos estos negativos, ¿cuántos en realidad estarán sanos? O sea, D sobre C más D. Se estima a partir de la proporción de pacientes con resultado negativo. Es la probabilidad de encontrar a un individuo sano entre los negativos, un individuo sano entre los negativos. Es la probabilidad de que un sujeto con resultado negativo en la prueba esté realmente sano. La sensibilidad y la especificidad son medidas epidemiológicas porque tienen interés para considerar la importancia de una prueba en perspectiva comunitaria. Mientras que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son de utilidad clínica, porque le permiten al clínico, estando frente a un resultado positivo o negativo, de conocer la probabilidad de que el paciente esté enfermo o sano respectivamente. Entonces, una sensibilidad del 80% implica que el restante 20% son la proporción de, vamos a la tabla del todo, la sensibilidad sería 120 sobre 150. 120 sobre 150. ¿Cuál es el complemento de la sensibilidad? Esta celda. ¿Cuál es esta celda? Esta celda es gente enferma que sale negativa, es decir, son falsos negativos. De tal manera que la respuesta a esta pregunta es que son los falsos negativos. Si tengo una especificidad del 90%, implica que el restante 10% son la proporción de, volvamos a la tabla. Entonces, si yo tengo la especificidad es 810 sobre 950. Entonces, si yo tengo aquí esta especificidad, ¿cuál es su complemento? El complemento es esta celda. Y estas celdas son los sanos que salen positivos, es decir, son los falsos positivos. Entonces serían los falsos positivos. Un valor predictivo positivo del 70% implica que el restante 30% son la proporción de, pues si es el valor predictivo positivo, estamos hablando solamente de pruebas positivas. Si el 70% son verdaderos positivos, pues el restante 30% serán falsos positivos, porque ya estamos diciendo que la prueba es positiva. Pero también podemos mirarlo en la tabla. Entonces nos está diciendo que
el valor predictivo positivo es 120 sobre 260, pues ¿cuál es su complemento? Esta celda, que aquí es 140, y esta celda es gente sana con resultado positivo, es decir, falsos positivos. Y con la misma lógica tenemos el valor predictivo negativo, que tiene que ver con los valores negativos como tal, ¿cierto? Que les mostrábamos acá, y nos preguntan, un valor predictivo negativo del 98% implica que el restante 2% son la proporción de, pues, de falsos negativos, porque ya estamos hablando de un valor negativo. La sensibilidad y la especificidad también, a ellas también se les calcula intervalo de confianza, porque claro está, el estudio se hace en una determinada muestra, pero pues puede haber sido otra la muestra que se hubiera incluido, es decir, tiene una variabilidad. Lo mismo que el intervalo de confianza del riesgo relativo de la razón de disparidad. En este caso, el intervalo de confianza de la sensibilidad es igual a la sensibilidad más o menos 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de la sensibilidad por 1 menos la sensibilidad sobre el número de enfermos. Y el intervalo de confianza de la especificidad es la especificidad más o menos 1.96, la raíz cuadrada de la especificidad menos 1 por menos 1 la especificidad sobre el número de sanos. Bien. Cuando las variables son de naturaleza cuantitativa, la curva se hace en la curva COR. Esto también lo veremos más detalladamente en estadística. Por ahora es que ustedes repasen los posibles tipos de estudios que existen por si les sirven para su investigación. Entonces, en estos variables de naturaleza cuantitativa, lo que tenemos es una gráfica donde va en el eje de las X, 1 menos la especificidad, y en el eje de las Y, la sensibilidad. Aquí entonces tenemos el valor de la variable, y en cada valor de la variable, supongamos glicemia de 80, 81, 82, 83, 84, en cada valor de la glicemia nos está diciendo cuál es la sensibilidad y cuál es la respectiva 1 menos especificidad. Esto se utiliza para definir puntos de corte. El punto más lejano de esa curva que nos está dando, el punto más lejano de esta diagonal, es el punto ideal para considerar la mejor sensibilidad y la menor 1 menos especificidad, o sea, también la mejor especificidad. En este caso, por ejemplo, corresponde a una sensibilidad del 80 y a una especificidad, y a un 1 menos especificidad del 80. Si se pidiera con especificidad, pues la curva daría esa ya, no 1 menos especificidad, sino especificidad. Bueno, entonces aquí tendríamos la manera de hacer el punto de corte, que es lo que se utiliza cuando las variables son cuantitativas. Bueno, entonces vamos a hacer el taller 8. En la evaluación de una prueba tamiz que se realizó en una población de 2.500 personas, se encontró una sensibilidad de la prueba del 92% y una especificidad del 94%. La prevalencia de la patología estudiada es del 10%. Entonces, nos preguntan, ¿qué quiere decir esa sensibilidad del 92%? ¿Qué quiere decir esa especificidad del 94%? Es decir, ¿cómo se interpreta? Hay que hacer la tabla de 2 por 2, calcular e interpretar el valor predictivo del test positivo, calcular e interpretar el valor predictivo del test negativo y mencionar cuál es la proporción de falsos positivos que se obtuvo. Entonces, como notarán, aquí la información es un poco diferente. Les estoy dando el valor de la sensibilidad, el valor de la especificidad, les estoy diciendo la prevalencia de la patología y que la población es de 2.500 personas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces tenemos en nuestra tabla de 2 por 2, tenemos un total, un valor n de 2.500, y si nos dicen que la prevalencia de la patología es del 10%, pues es porque están enfermos el 10% de esos 2.500, o sea, 250 enfermos, y 1.250 están sanos. Ya ustedes deben estar pensando cómo se va haciendo la tabla. Recuerden que enfermos y sanos son las columnas. Ahora,
Tengo claro que tengo 250 enfermos y me dice que la sensibilidad es del 92%. O sea que 250, que es el valor de los enfermos, por 0,92, me debe dar el valor de la celda A. Y ya luego restando, calculo la celda C. Por otro lado, en cuanto a la especificidad, pues me dice que la especificidad es del 94, entonces yo ya sé que tengo 2.250 sanos. De esos 2.250 sanos por 0,94 me daría el valor de la celda D. Y luego hago la resta para obtener la celda B. Y ahí ya puedo calcular los valores predictivos positivo y negativo porque ya tengo la tabla completa. Esta pues es una manera de hacer una tabla 2x2 para pruebas diagnósticas, no basada en una prueba de oro, sino basada en la prevalencia de la patología. Entonces, por favor, hagan el taller y lo suben al aula virtual. Del tema también hablábamos que otras medidas son las razones de probabilidad positiva y negativa. La razón de probabilidad positiva es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Aquí pues es una manera de despeje, pero no es necesaria, pues porque puede hacerse directamente acá. Supongamos que la sensibilidad sea del 90% y la especificidad del 80%, entonces sería 0,9 sobre 1 menos 0,8. Ustedes deben tener en cuenta que la razón de probabilidad positiva, para uno considerar que la prueba es buena, debe ser de 10 o más, la positiva. Entonces, aquí supongamos esto: hallar la razón de probabilidad positiva para la acantosis nigricans, signo clínico de la diabetes tipo 2, teniendo en cuenta que la sensibilidad de este signo es del 90, la especificidad del 80 y la prevalencia de la diabetes tipo 2 en la población de estudios del 30%. Entonces tendríamos la razón de probabilidad positiva sería la sensibilidad es del 90, es decir, 0,9, y la especificidad es del 80, es decir, 1 sobre 0,8, el ejemplo que les decía ahorita. Entonces, 0,9 sobre 0,2 nos da 4,5. Entonces, la probabilidad de que un enfermo, de que un diabético, porque la enfermedad es la diabetes, la probabilidad de que un diabético tenga el signo positivo es 4 o 5 veces la de alguien sin la enfermedad. O también podemos decir, por cada falso positivo, porque este denominador equivale a los falsos positivos. Por cada falso positivo, es decir, un sano con el signo positivo, hay 4,5 verdaderos positivos, o sea, enfermos con el signo positivo. Entonces pueden interpretarlo de cualquiera de las dos maneras y esa es la razón de probabilidad positiva. La razón de probabilidad negativa es 1 menos sensibilidad sobre la especificidad. Aquí también está el despeje de la fórmula de una manera gráfica, pero lo que nos interesa es esto: 1 menos sensibilidad sobre la especificidad, y vamos a verlo acá. Si fuéramos a hallar la razón de probabilidad negativa para la acantosis nigricans, signo clínico de la diabetes, teniendo en cuenta lo mismo, que la sensibilidad es del 90, que la especificidad es del 80 y que la prevalencia de la diabetes es de 30. Entonces, 1 menos sensibilidad, 1 menos 0,9. Dijimos que la sensibilidad es del 90. 1 menos 0,9 sobre la especificidad que dijimos que es del 80. 0,1 sobre 0,8 nos da 0,125. Para que una prueba sea considerada buena o para que un signo sea considerado buen predictor, debe ser de 0,1 o menos. Aquí obviamente nos está dando más. En este criterio les decía que idealmente 10 o más, miren que nos da por debajo. Y aquí menos de 0,1 y miren que nos da por encima de 0,1. Conclusión: el signo que estamos evaluando como tal no es muy buen predictor. ¿Cómo se lee esto? La probabilidad de que un enfermo diabético no tenga el signo es 0,125 veces la de alguien sin la enfermedad, o volvemos a recurrir por cada 100 verdaderos negativos, es decir, sanos sin el signo, hay 12 puntos falsos negativos, o sea, enfermos sin el signo. Porque resulta que en el denominador tenemos los verdaderos negativos y en el numerador tenemos los falsos, ¿cierto? En el numerador tenemos 1 menos la sensibilidad
que son los falsos negativos. Bueno, el otro elemento es la fiabilidad de las pruebas o el grado de acuerdo, porque tenemos pues que tener en cuenta las grandes variaciones que existen. Hay variaciones en el mismo individuo, por ejemplo, un individuo, el peso del individuo cuando se levanta es diferente al peso del individuo cuando ha transcurrido mediodía y acaba de almorzar. También puede haber variaciones con un observador que esté evaluando a un paciente en dos oportunidades puede ver cosas distintas y sin lugar a dudas cuando son dos los observadores que están viendo al paciente o viendo la situación. Entonces, para poder demostrar que el paraclínico, la prueba tamiz que se está usando es buena, es fiable, entonces hay que demostrar que hay un alto grado de acuerdo y que ese grado de acuerdo, además de ser alto, es estadísticamente significativo. Entonces, para ello, de la manera más abreviada posible, serían dos observadores o dos situaciones, en este caso detectando algo como positivo o algo como negativo, tanto el observador A como el observador B. Diríamos entonces que, supongamos que estos sean radiografías de tórax, pues hablando de derrame pleural. Entonces, la celda A es donde coinciden que tanto el observador A como el observador B dijeron estas placas son positivas para derrame pleural. La celda C me está diciendo que son, el observador A dijo que eran positivas para el derrame pleural y el observador B dijo que eran negativas, es decir, la celda B es una celda de desacuerdo. Igual sucede con la celda C. En la celda C el observador A dijo son negativas para derrame pleural y el observador B dijo son positivas para derrame pleural. Esa es otra área, otra celda de desacuerdo. Y finalmente la celda D, donde hay un acuerdo en que ambas son negativas. Entonces, el grado de acuerdo es A, en donde hubo acuerdo, más D, en donde hubo acuerdo, dividido por el total de la muestra. Entonces, digamos, si esto aquí es 30 y esto aquí es 50 y esto es 100, entonces tendríamos que sería 80 sobre 100, el grado de acuerdo sería del 80%. Para que recordemos y tengamos claridad en algunos términos, recuerden que cuando un operador, o sea, un mismo individuo, utiliza un instrumento en dos oportunidades y obtiene el mismo resultado, se está hablando de repetibilidad. Que cuando tenemos un instrumento, pero lo usan dos operadores, por ejemplo un tensiómetro, el mismo tensiómetro, dos personas toman la presión, se obtiene un mismo resultado, eso se llama reproducibilidad. Y cuando tenemos un operador, pero con dos instrumentos, por ejemplo, un termómetro de mercurio y un termómetro, el de moda, el láser entonces si hay una buena concordancia, esto se considera como, esto se llama validez de criterio. Bueno, entonces les decía que la fiabilidad determina el grado de acuerdo y ese grado de acuerdo se identifica, eso nos da un valor, el 80%, el 70%, el 55%, el 92%, bueno, lo que sea, y ese es el grado de acuerdo, pero nosotros necesitamos saber si ese grado de acuerdo es muy bueno o no, ¿cierto? Que tanto, por alto que pareciera, podría ser moderada la concordancia. La concordancia nos la da la estadística de capa, que se calcula porcentaje de acuerdo observado, por ejemplo, el 70%, menos el porcentaje de acuerdo esperado, sobre 100 menos el porcentaje de acuerdo esperado. Entonces tenemos observado menos esperado sobre 1 menos esperado y obtenemos un resultado. Si nos da entre hasta punto 2 es muy baja, entre punto 2 y punto 4 es baja, luego hasta punto 6 es moderada, hasta punto 8 es buena y pues hasta 1 obviamente es alta. Entonces, este capa tiene unos elementos que no conocemos. Tal y como está la fórmula, se hace colocando el porcentaje, acuerdo observado, porcentaje de acuerdo observado, 70%, o sea que se escribe 70 en porcentaje, no en proporción. Luego el acuerdo esperado. ¿A qué hace referencia el acuerdo esperado? Es a cuáles habrían sido los valores internos de la celda, cuáles habrían sido si todo se hubiera debido al azar. Entonces, para hacer una tabla de valores esperados, lo que se hace es, supongamos que yo quiero saber cuál es el valor esperado de la celda A.
y yo tengo los valores periféricos. Voy a buscar una tabla donde tenga datos. Acá. Entonces, esta es mi tabla de observados. Esto fue lo que pasó en el estudio. Si yo quisiera hacer la tabla de valores esperados, para poder calcular el grado de acuerdo en los valores esperados, ¿qué tendría que hacer? Se mantienen los marginales, es decir, hago otra tabla donde está 150, 950, 1100, 840 y 260. Lo que yo calculo son las celdas internas. Los valores esperados son los valores esperados de las celdas internas. Entonces, el valor esperado de la celda A sería 120, o sea, sería el de este 120 que no sabemos cuánto es, sería su total vertical, que sería 150, multiplicado por su total horizontal, que sería 260, dividido por el gran total del tamaño de la muestra. El valor que nos dé este 150 por 260 dividido 1100 es el valor que colocaríamos en la celda A. Luego aquí simplemente haríamos la resta y obtenemos el resultado de la celda C. Por su parte, bueno, ya con eso es suficiente porque ya tenemos todos los datos, podemos con averiguar uno es suficiente porque luego restamos y vamos obteniendo los demás datos. Se calcula el grado de acuerdo esperado, pues lo mismo, esta celda más esta celda sobre este total, o sea, se calcula exactamente igual, pero es de valores esperados. Y ahí es donde entonces llevamos el dato a hacer el cálculo y a obtener cuánto nos da, que nos da entre 0 y 1 y de acuerdo a la calidad. Entonces diríamos el grado de acuerdo es del 75% y la concordancia según capa es moderada. Supongamos que de 5,2, la concordancia es moderada, es decir, podría mejorarse considerablemente. Veamos este ejemplo. A dos estudiantes de medicina se les pide que clasifiquen radiografías de tórax como normales o anormales de forma independiente. Cada uno de los estudiantes realizó 120 radiografías, coincidieron en clasificar 40 radiografías como anormales y 30 como normales, y para uno de los médicos el 60% de las radiografías eran normales. Entonces, ustedes lo que van a hacer es determinar cuál fue el porcentaje de acuerdo global simple de los médicos y cuál es el valor de capa y qué significa. Esto en realidad, me disculpan por lo que ejemplo, pero es el siguiente taller. Para hacer el porcentaje, entonces, de acuerdo, entonces ustedes lo que necesitan es hacer la tabla de 2×2. Ya saben en dónde hubo acuerdos, ya saben para el uno cuántas fueron positivas y para el otro, con eso pueden replicar la tabla. Luego determinan el valor, el grado de acuerdo que sería la celda A más la celda D dividido por el gran total. Luego hacen la tabla de valores esperados. A esa tabla de valores esperados, que ya les expliqué cómo la calculan, le determinan el grado de acuerdo y ya, teniendo el grado de acuerdo observado y esperado, calculan capa y determinan, pues, qué tan bueno es. O sea, pues que ese también es un taller.